en el nombre de Jesús, que está titulada, ¿cómo se llama Ezequiel hoy? Ahí viene el novio. Amén. Estamos esperando un acontecimiento mundial en la historia de este planeta y se llama el rapto con Jesucristo para ir a disfrutar de las bodas del Cordero. Amén. ¿Está usted esperando al novio? Creo que este lado nada más. Aquí vamos a tener que predicar más fuerte esta parte. ¿Usted está esperando al novio? Amén, gloria al Señor. Estamos esperando al novio. Y yo quiero tocar un texto. Estuve hablando hace 2 semanas de parábolas y quiero seguir con las parábolas y seguramente vamos a hablar de todas las parábolas. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Pero quiero hablar de una parábola muy conocida. En Mateo capítulo 25, versículo 1. No voy a predicar, yo les voy a contar una historia y les voy a relatar qué significa Mateo capítulo 25 y a cómo es que Jesús estaba haciendo entender al pueblo de Israel que tenía en ese tiempo lo que quería, el mensaje que quería darles. Mateo 25:1, vamos a leer hasta el versículo 13, dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, diga conmigo todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Sin lugar a duda, esta parábola es una parábola que tiene que ver con la escatología bíblica o con el final de los tiempos. Es importante entender que de todas las parábolas que Jesús nos mostró, la parábola más escatológica, más apocalíptica es esta. Pero esta parábola a continuación no es una parábola que comienza en el capítulo 25. Es una continuación del texto de Mateo capítulo 24. Si usted tiene que entender, y quiero que usted sepa, que la Biblia originalmente no está escrita, ni tiene capítulos, ni tiene versículos. Originalmente la Biblia y todos los textos bíblicos es como un libro seguido o como una carta seguida, un texto no dividido por versículos ni capítulos. Esto lo hicieron algunas personas cuando empezaron a crear la Biblia y a juntar todos los libros. Comenzaron a poner capítulos y versículos para la mejor comprensión y la mejor lectura, pero originalmente no tienen estas divisiones. Solamente se escribe un tipo de libro completo. Entonces, si usted lee el Mateo capítulo 24, que es donde comienza realmente este texto, Jesús le está hablando a los discípulos, y los discípulos se encuentran en un lugar estratégico admirando cómo estaba haciendo la construcción y la edificación del templo. En ese tiempo se estaba construyendo un templo maravilloso, majestuoso, grande, imponente.
Y los discípulos se hablaban diciendo: qué maravilla lo que se hace, qué maravilla lo que están haciendo. En ese momento Jesús interrumpe la conversación y le comienza a decir a los discípulos, y les comienza a hablar del futuro que iba a haber, no solamente con ellos, sino de un futuro que venía para la tierra. Entre ellos, entre esas predicciones o entre ese futuro que Jesús comienza a revelar, les comienza a hablar acerca de la destrucción del templo que se estaba construyendo. Entonces Jesús les estaba diciendo: vienen muchas señales que hay que ver, y todas estas señales son para que usted pueda notar y ver que está cerca la venida de Cristo. Entonces Jesús les comienza a hablar y les comienza a decir que habrán guerras, que habrán terremotos, que habrán hambre en la tierra. Les comienza a decir que va a haber un tiempo donde viene persecución, y Jesús les dice: pero no se preocupen, esto todavía no es el fin, sino que este es apenas el principio de dolores. Jesús comienza a hablar acerca de los cambios que van a empezar a ver en la atmósfera, donde los terremotos, donde los huracanes se van a incrementar de una manera exponencial, diferente a lo que ellos conocían. Jesús les comienza a hablar de que van a haber señales en el cielo. Jesús les comienza a decir que van a haber señales en la tierra. Y Jesús les dice a los discípulos: oren. Pero oren para que estas cosas y la venida del Hijo del Hombre no acontezca un sábado, que es el día de reposo. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque Jesús dice: tienen que orar para que esto no sea un sábado nunca. No sea que el día de reposo, sino que sea un día normal, un día en tiempo, un tiempo en el cual ustedes puedan huir. Porque cuando los discípulos se encuentran, o los judíos se encuentran en el tiempo de reposo, no pueden hacer nada y están metidos en el templo. Lo que Jesús está diciendo es: oren para que cuando ustedes venga el día, este día, ustedes no tengan que salir corriendo a sus casas, porque van a ser tiempos peligrosos y aún en el camino los pueden asaltar o los pueden matar. Huyan, les dice Jesús. Es necesario que entendamos que Mateo 24 no solamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo, sino que también hay partes que solamente se refieren al pueblo de Israel. Dentro de la profecía bíblica, no toda la profecía es para la iglesia. Hay unas ciertas profecías que es para el pueblo de Israel, y tenemos que aprender a diferenciar qué es para nosotros y qué no. A veces cometemos el error y tomamos todo el capítulo 24 de Mateo y solamente nos referimos a los eventos que van a suceder para la iglesia. Pero tenemos que recordar que en el contexto en el cual se está escribiendo esta historia o esta profecía bíblica, y a quien Jesús les está hablando, muchas de las profecías que hay en Mateo 24 son para el pueblo de Israel, muchas son para la iglesia de hoy y muchas son para las dos. Por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la destrucción del templo y les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, esa profecía ya se cumplió. Se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos atacan Jerusalén. Porque los romanos querían todo el oro que habían en el templo. Y entonces agarran fuego y con el fuego prenden todo el templo, sin entender y sin saber que cuando prendieron el templo, todo el oro se derritió y se metió entre las paredes. Entonces, para poder sacar el imperio romano, para poder sacar el oro que había dentro de las paredes, tuvieron que despegar piedra sobre piedra para poder absorber el oro. Y se cumplió la palabra profética de Jesús. Amén. Literalmente se cumplió, de que no quedó piedra sobre piedra. Cuando Jesús en Mateo 24 habla de la desolación que vendría, de la abominación que habló Daniel, esa profecía también ya se cumplió. Jesús dice
el que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. ¿Cuál fue la inmundicia que se hizo en el templo y que ya se cumplió, pastor? Fue un rey griego que cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace es sacrificar una cerda en el templo de Dios. Si usted sabe la cultura judía, el cerdo es un animal inmundo, es un animal no tolerable. Pues entonces este rey griego lo primero que hace es tomar una cerda, ni siquiera un macho, tomó una hembra y la agarró y la desolló en el templo, trayendo en ese lugar una contaminación en el altar. Usted sabe que los judíos eso no lo iban a tolerar. Eso es lo que la Biblia habla, la contaminación o la contaminación del templo, es a la abominación que se hizo en el altar. Por eso es bueno estudiar las escrituras. Las escrituras son para estudiarlas, no solo como para leerlas ahí, como leer un libro o una historia. Porque tenemos que aprender a hablar, a ver cómo Jesús comienza a hablar de su venida. Él se está refiriendo a la preparación que tiene que tener la iglesia para recibir al Señor. Usted tiene que estar preparado para recibir al Señor. Tenemos que estar preparados para recibir al Señor. En ocasiones Cristo se refiere a Israel como una higuera. Y Jesús dice: cuando veas que la higuera reverdezca y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús se está refiriendo cuando vean a Israel que comience de nuevo a manifestarse como una nación. Cuando Jesús está hablando de la higuera, está diciendo: cuando ustedes vean que el pueblo de Israel nuevamente comience a formar una nación y de los confines de la tierra comiencen a juntarse para tomar la tierra que les pertenece, esto es una señal, y presten atención porque Cristo está cerca. Y eso ya pasó hace más de 40 años. Amén. Jesús nos está dando señales de las cosas que van a suceder, porque Él dice que yo no les puedo decir a ustedes qué día voy a llegar, pero sí les puedo dar señales de más o menos cuándo es el tiempo en el que voy a estar con ustedes, para que sepan y estén preparados. Cuando nosotros pasamos del capítulo 24 de Mateo y entramos al capítulo 25, el versículo 25 comienza diciendo: y después de esto, el reino de los cielos es como 10 vírgenes, dándonos una continuación del Mateo capítulo 24. Después de esto, y comienza a escribir todo el evento que ocurre en una boda. El capítulo 25. Y ya yo en algún momento he tocado en una predicación acerca de estos eventos que suceden en las bodas a manera cultural. Pero hoy quiero relatárselo. Hoy quiero que usted entienda por qué Jesús utilizó esta parábola. Porque Jesús quiso comparar el reino de los cielos y la venida del Hijo del Hombre es como 10 vírgenes. Y por qué está hablando de una boda. Y por qué me está hablando de un novio. Y por qué me está hablando de una novia. Jesús les está diciendo: el reino de los cielos es semejante, se parece a 10 vírgenes que fueron para una boda. Y este texto tenemos que verlo con un contexto cultural. Yo sé que hemos predicado mucho en este texto de manera espiritual, pero pocas personas realmente ven la cultura judía para ver, y todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó fue en base a la cultura judía donde vivía en ese momento. Y es lo que quiero enseñarles en esta noche. Amén. Versículo 20, el capítulo 25 entonces me muestra 3 cosas: a un esposo, unas vírgenes y una boda. Y aunque en toda boda tiene que haber una novia, diga conmigo amén, en toda boda tiene que haber una novia, este texto no me está mencionando a la novia. Pero sí sabemos que la novia está porque el novio viene a buscarla. ¿Cuál era la costumbre de las bodas?
En primer lugar, no es como en este tiempo, ni como en Costa Rica lo hacemos. El padre de familia era el que decidía con quién se iba a casar su hija y con quién no. El muchacho se podía enamorar de la muchacha de la par de la casa, que al papá eso no le importaba. El papá decidía a quién le iba a entregar sus hijos, viceversa. Pero él no podía tomar la decisión. Usted recuerda cuando Sansón se enamoró de una joven y le dijo al papá: ve y tráemela para yo casarme con ella, respetando las reglas judías. Si usted recuerda la historia de Isaac, Isaac tenía 40 años y todavía no se había casado. Y el hombre que ya se le iba el tren con 40 años. Y entonces Abraham tuvo que enviar un sirviente, Eleazar, a la casa de sus familiares lejos de su casa para buscarles una esposa a Isaac. La costumbre es que el padre era el que decidía con quién se iba a casar la novia. Viendo estas costumbres judías y comparándolas con Cristo y con una iglesia, Cristo dijo en Juan 6:44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo quiero que usted comience a ver un paralelismo conmigo entre la historia que le voy a contar y lo que usted sabe de Jesús. Ningún padre, ningún hijo podía casarse con quien quisiera, sino que el padre era quien escogía con quién se iba a casar el hijo. El texto de Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió a mí no lo trajere. ¿Quién escoge la esposa de Jesús? Vamos, dígalo. ¿Quién escoge a la esposa de Jesús? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Porque el Padre es quien escoge a la novia. Cuando se quería hacer el arreglo del matrimonio, y lo que quiero es narrarles esta historia cultural, el padre iba con el muchacho y con un testigo a la casa de la muchacha que le gustaba o con el que el papá quería casarlo, para encontrarse con el padre de la muchacha. Esto era un arreglo donde los jóvenes no tenían ni pío que decir, no tenían nada que contar. Era un arreglo entre el padre del muchacho y el padre de la muchacha. Y tenían que llevar cada uno un testigo, porque en ese testigo el testigo que conocía al muchacho tenía que hablarle maravillas a la pareja, al papá y a la hija, de todas las maravillas que era la familia de él. Y viceversa, cuando se escuchaban todas las maravillas, la otra familia, el otro testigo tenía que contar maravillas de la familia, al final de que las dos familias eran maravillosas. Amén. El asunto era de hacer un trato entre familias, un buen negocio entre familias. Era una negociación porque habían intereses mutuos para contraer ese matrimonio. Entonces el padre iba con el hijo, pero él llevaba a alguien con el que iba a hablar a favor. En Juan, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando vemos la historia de Juan el Bautista, a Juan le preguntan: ¿quién tú eres? Y Juan dice: yo no soy el esposo, yo no soy el Cristo, yo soy amigo del esposo, soy el representante que viene a hablar bien de lo que viene a la tierra. ¿Ah? ¿Qué le parece? Cualquier parecido, empiece a notarlo. Juan el Bautista no vino a dejarse a la novia. Juan el Bautista vino a predicarle a la novia que había uno que venía para desposarla y que era maravilloso. Amén.
Dios el Padre consigue a la novia para Cristo. Usted fue escogido por el Padre. Diga: yo fui escogido por el Padre. Fuimos escogidos por el Padre. Y envió al amigo a hablar a favor de él. Por eso es que Juan el Bautista nunca vino a hablar de él. Juan vino a hablar de Cristo. Y él dijo: yo tengo que menguar para que él suba. Cuando Abraham envió a su sirviente llamado Eleazar para que vaya a la casa de los padres de la muchacha de Rebeca, Eleazar fue hablando a favor de Isaac y le decía a la muchacha: vamos, porque usted no se imagina la belleza de hombre que es Isaac. Usted no sabe lo buena persona que es Isaac. Es que usted tiene un buen partido con el que se va a casar. Yo le voy a presentar a Isaac, porque Isaac es una persona que viene de muy buena familia. Y le iba hablando todo el camino a Rebeca de cómo era Isaac y de cómo era la familia Isaac, al punto que Rebeca estaba enamorada sin siquiera conocer a Isaac. Juan el Bautista vino a Israel preparando el camino para convencer a Israel de aceptar el novio que venía por ella. Luego de hacer esto, se mandaba a buscar a la muchacha. Ya los padres se ponían de acuerdo y se mandaba a buscar a la muchacha. Y se le preguntaba si ella estaba dispuesta a aceptar el trato del noviazgo, como si ella pudiera decir algo. Pero le pregunta: ¿estás dispuesta? Porque aquí estamos todo arreglado. Porque cuando había llegado el representante de la familia, a ellos se les servía la comida. Venga, siéntense a la mesa. Pero el representante no comía hasta que el asunto estuviera claro y se supiera que iba a haber negocio. Por eso es que cuando Eleazar llega a la casa de Rebeca y de la de sus padres, le quieren dar de comer, pero Eleazar dice: yo no voy a comer nada hasta que hablemos del matrimonio de mi amo. El próximo paso que había que tomar era lo que se llamaba el dote. Ya todo está arreglado, quiero que usted se case conmigo, con mi hija, yo cásese usted con mi hijo. Muy bien, listo, todo bien. Ahora hablemos de la dote. Porque la dote era algo que había que pagarle a la familia de la muchacha por permitir que ella se casara al muchacho. ¿Por qué había que pagarle a la familia de la muchacha? ¿Quieres saber por qué? Porque la familia de la muchacha iba a tener una pérdida y la otra iba a tener una ganancia. Porque la familia que tenía la muchacha hacía algunos trabajos domésticos importantes en la casa, como cocinar, como limpiar, como ver por las cosas de la casa, y tenían que ir al pozo a traer agua. Los hombres no iban a los pozos a buscar agua. Eran las mujeres las que lo hicieron. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos: cuando ustedes vayan por Jerusalén y vean a un hombre que lleve un cántaro con agua, síganlo. Y para los discípulos fue muy fácil, porque no era normal ver a un hombre jalando agua. El agua lo jalan las mujeres. No la agarraron por ahí. Cuando la palabra me habla de agua, me está hablando de vida. Amén. La vida la tienen las mujeres, son las que dan vida. El trabajo del hombre no era cargar el agua, ese era el trabajo de la mujer. Ahora, la muchacha se iba a ir con la familia del novio. La familia del novio se iba a ganar una hija más. Y la iban a poner a cocinar, y la iban a poner a limpiar, y la iban a poner a jalar agua. Entonces la familia del novio tenía una ganancia, pero la familia de la muchacha tenía una pérdida, porque perdían, voy a decirlo así, a una empleada. Entonces
La costumbre era, como yo voy a perder a mi hija, yo necesito que usted me dé algo de ganancia por mi hija y me dé una dote y me ofrezca una dote porque voy a perder una buena empleada. ¿Ah? ¿A cuánto les gustaría ser hijas en ese tiempo? Entonces el novio tenía que pagarle una dote. Y si el novio no pagaba, no había boda. Paralelismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es eso? El Padre pagó una dote, dando a Jesús y a su vida por nosotros. Por eso es que Jesús nos compra a precio de sangre. Usted quiere saber, a modo de ser un poquitico chismoso, no tiene nada que ver con el texto. ¿Usted quiere saber cuánto era una dote? ¿De cuánto más o menos estábamos hablando que le tenían que pagar a las familias? Yo soy curioso y yo comencé a investigar porque yo quería saber cuánto había que darle para casarse con Juliana de tal o con... Si la muchacha era virgen, lo mínimo que había que pagar eran 200 denarios. 200 denarios era el salario de todo un año de un trabajador normal. ¿Usted sabe lo que es tomar todo lo que usted se gana durante un año y dárselo a la familia de la novia para comprar a la novia? Yo saqué cuentas de un salario mínimo de unos 450,000 colones mensuales. Lo mínimo que una persona podía llegarle a dar al papá eran 5,600,000 colones si quería casarse con mi hija. Gracias a Dios no hay que dar dotes, padre. Si la que se iba a casar era una viuda, había una rebaja del 50% de descuento. Eran 100 denarios nada más. Pero si la hija, si la mujer o la novia era hija de un sacerdote, los sacerdotes habían acordado una ley que si la hija era una hija de sacerdote costaba 400 denarios, 11 millones de colones para casarse con la hija de un sacerdote. El asunto era que se podía pagar con dinero, o se podía pagar con animales, o se podía pagar trabajando. Y eso fue lo que hizo Jacob. Cuando Jacob llega a la casa de Labán, Jacob no tiene nada porque Jacob sale huyendo de su casa, no tiene absolutamente nada. Pero cuando se quedó dormido y vio una escalera y vio los ángeles subiendo y bajando, dijo: si Dios me permitiera regresar con bien de todo lo que Él me dé, el diezmo apartaré para Él. Jacob no tenía absolutamente nada, pero cuando llega y se enamora de Raquel, le dice: como yo no tengo una dote, voy a trabajar por ella. Y trabajó 7 años. Pero como el suegro era un vivillo, le dio la que no era. ¿Se acuerda de Lea la fea? Ya prediqué de Lea la fea, ¿se acuerda? Le da la que no era y le da a Lea. Y entonces Jacob tuvo que trabajar 7 años más. Jacob paga 14 años de dote por Raquel. La costumbre era que parte de la dote, un porcentaje pequeño, había que dárselo a la muchacha. ¿Por qué, pastor? Porque si la muchacha, algo pasaba en el matrimonio y se divorciaba, lo único que la muchacha podía dejarse era su pequeña parte de la dote, nada más. Todo lo demás se quedaba con el hombre. ¿Usted se acuerda de la parábola que dice
de la mujer que dice, vamos a ver, de la mujer que se le perdió un dracma y comenzó a buscar el dracma por la casa y encendió una lámpara a ver a dónde estaba el dracma. Ese era su dote. Por eso estaba preocupada por su dracma, por sus monedas, porque si algo sucedía en el matrimonio, amén. ¿Por qué lo hizo? Porque era parte de ella. Entonces, Cristo paga el dote por nosotros y nos da parte del dote a nosotros. Pastor, ¿qué nos dio? Los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, para que usted no quedara desamparado en este mundo. Luego que se acordaba de cuánto iba a ser el dote, que acordaban entre las partes de cuánto iba a ser el dote, se tomaba una copa de vino, que casi siempre el que la traía era el novio, y los dos novios tenían que beber de la misma copa de vino. Jesús dijo: de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis. Amén. Eso confirmaba el compromiso. Luego se hacía una ceremonia, y esa ceremonia se llamaba el desposado. Y es como aquello que decía María. Usted se recuerda cuando se hablaba de María en Mateo, decía María desposada con José. El desposado es algo así como un compromiso en el cual el muchacho le daba un anillo de oro a ella, o le daba alguna pieza valiosa, o al menos le daba un documento escrito para revelar el compromiso que se iban a casar. Cuando había este tipo de acto de desposarse, era como si ya fueran casados, aunque todavía no estaban casados. Si eso se rompía o se perdía la joya, el matrimonio no se iba a llevar a cabo, porque se era llamado adulterio. Amén. Qué importante y qué interesante. Entonces yo quise, Señor, dame un paralelismo. La Biblia dice que nosotros hemos recibido una señal en Efesios capítulo 1 versículo 13, y en Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice que Dios nos dio al Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, como señal de la promesa de que usted es propiedad de Dios. Cada vez que usted siente la presencia del Espíritu Santo, usted lo que está mirando es su sortija de compromiso. Cada vez que usted siente a Dios, usted está sintiendo el anillo de compromiso que tiene Dios con usted. ¿Ah? Usted puede decir: yo le pertenezco a alguien, y hay alguien que está a punto de venir a buscarme y me va a llevar con él, porque siento su presencia. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Por eso que cuando Satanás lo ve a usted y no lo puede tocar, porque usted tiene un sello que dice que usted es propiedad privada. Lo que se hacía esto, el próximo paso era que el novio se tenía que ir a prepararle un apartamento a la mujer, a la futura esposa. No había matrimonio si no había apartamento. Eso de que te voy a llevar a vivir con mis papás, ni costra. ¿Qué papá ni qué 8 cuartos? A mí me hace un apartamento. El casado, casa quiere. Y en eso no había nada que negociar. Yo creo que yo una vez ya les conté acerca de esta historia de cómo era para ir a casarse. Regularmente el apartamento se preparaba en la casa del papá del novio, pero no en la misma casa, sino que se construía un apartamento anexo a la casa. Amén. Se tomaba aproximadamente un año construir ese apartamento.
Mientras él está preparando el lugar, ella está preparándose para la boda. Ella está usando aceites para limpiar su rostro durante un año. Se está dando tratamientos faciales porque ella tenía que presentarse ante el novio sin mancha y sin arrugas. Cuando Esther se fue a casar con el rey, dice la Biblia que pasó 6 meses entre perfumes y otros 6 meses entre aceites, preparando todo su cuerpo para la luna de miel. La razón por la cual Cristo ha tardado no es que Él está tardando, sino que nosotros, la novia, la iglesia, estamos en el proceso donde el aceite del Espíritu Santo nos está preparando para encontrarnos con el novio. El esposo o el novio tenía que ir a la casa del padre a prepararle un lugar o un apartamento a la mujer. Juan 14:2, paralelismo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Vean lo que está diciendo Jesús, el novio. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. La costumbre era que el hijo no decidía cuándo venir a buscar a la novia. El padre era el que le daba la orden al hijo: puedes ir por tu novia. Pero por eso es que Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo del Hombre, sino solamente el Padre. Esto es porque el padre tenía que supervisar cómo estaba quedando el apartamento donde iba a vivir la mujer. Si al cabo del año, cuando terminaran el apartamento, el padre llegaba y veía que el apartamento estaba mal hecho, mandaba a destruir el apartamento y le decía al novio: me lo vuelve a construir de nuevo hasta que te quede bien hecho. ¿Cuántos quieren un suegro así? Si el padre estaba satisfecho por el apartamento, le decía al hijo: ahora sí puedes ir a buscar a tu novia. Por eso Cristo no puede venir hasta que el padre le diga: ahora sí, hijo, ve por tu novia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Aunque la novia no sabía cuándo es que el novio iba a venir, pero como se sabía que se duraba aproximadamente un año construyendo el apartamento, cuando ya se acercaban los meses, ella ya iba teniendo señales de que el muchacho en cualquier momento iba a llegar. Y entonces ella tenía que estar preparándose para recibirlo. Cuando el padre da la orden, los amigos del novio, padrinos, amigos, mejor amigo, influencia, mala influencia, todos dicen: vamos contigo porque queremos ir a acompañarte a que recojas a tu novia. Y comenzaban a vestir al novio. Amén. Si el novio era de una familia rica, le ponían una corona y le ponían unas sandalias hermosas y lujosas. Y era una familia, y si era una familia pobre, entonces le ponían una guirnalda de flores y lo preparaban con la mejor ropa que se podía. La novia era preparada y vestida de una forma diferente, pero también muy hermosa. Y si los padres eran ricos, le ponían perlas en los cabellos de la novia y le ponían el mejor vestido que se pudiera. Pero si ella era pobre, entonces no tenía facilidad, le pedía prestada a sus amigas que le prestara accesorios para poder estar presentable, y ellas se los prestaban. Ahora seguimos con la historia.
el novio sale a buscar a su amada. Y cuando salía, sus amigos se van tocando música detrás de él. Llevaban serenata, iban cantando en todo el camino. Y todos los que querían acompañar al novio salían de su casa, pero la regla era que tenían que llevar una antorcha encendida, porque generalmente el novio iba a buscar a la novia de noche. Amén. Tenían que llevar una noche encendida. Nadie podía apagar la antorcha. Es decir, ninguna persona apagada podía participar de sus bodas. No la agarraron ellos. Ninguna persona media apagada y amargada podía participar de la novia, de la boda. Amén. ¿Vamos bien? Y ahí es donde entramos al capítulo 25 de Mateo. Hay 10 muchachas que son las que prepararon y ayudaron a la novia. Son como las madrinas, las damas de honor, las mejores amigas. Ellas están preparando a la novia, y ahí es donde dice el texto que salieron 10 mujeres vírgenes. Al decir virgen, explicaba que no estaban contaminadas. Eran muchachas bíblicamente que representaban pureza y limpieza. ¿Por qué eran 10? Porque 10 significa redención, y ellos vinieron a una boda. Y vienen con lámparas, pero 5 de ellas llevaron aceite adicional a sus lámparas. Y dice que como el novio se tardaba, todas se durmieron, las prudentes y las necias. Todas se durmieron. Y de repente a medianoche se oye el ruido. Allá viene el esposo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque venía con música, porque venía con antorchas encendidas. De lejos vieron, ahora sí, ya viene el esposo. Y comenzaron a preparar sus lámparas. Pero las que no eran muy inteligentes le dijeron a las sabias: denme de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las inteligentes, por eso son inteligentes, les dicen que no, porque si no les va a faltar a ellas también. Vayan y compren a las personas que venden, porque en el momento en que Cristo venga, ese no es el momento en que usted va a estar buscando aceite de nadie. En el momento en que Cristo venga, deje de andar buscando aceite, porque no va a tener tiempo. El aceite se consigue antes que el novio llegue. No es de esos que usted se va a ir a parar a la par del pastor, y si el pastor comienza a subir, me le guindo. No le va a dar tiempo. ¿Ah? Ni te vas a dar cuenta. Hay que tener aceite antes que la trompeta suene, y no esperar hasta el último momento para buscar aceite. Según se iban acercando, sonaba la trompeta. Tesalonicenses dice: con voz de mando, con trompeta de Dios, sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor. Esta es la comparación de la boda con la venida. Cristo les dice que cuando escuchen las trompetas es porque ya el esposo viene y ya está aquí. Mientras las 5 van a comprar aceite, llegó el esposo y entró con las 5 preparadas y cerró la puerta. En ese momento llegan las otras 5 de comprar el aceite y tocan la puerta y dicen: ábrenos. Pero el novio les dice: yo no las conozco. Y cuando en la Biblia se habla de conocer,
se habla de intimidad. Y conoció a Adán. Es decir, no les voy a abrir porque no hay intimidad con ustedes. No sé lo que es tener intimidad con ustedes, no las conozco. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. Amén. ¿Está aprendiendo algo? La costumbre era que cuando el novio llegaba a la casa de la novia, los padres y familiares comenzaban a declarar bendición sobre ellos. Entonces el novio tomaba a la novia y se la llevaba, y luego entraban a la casa del padre. Cristo viene, pero se lleva a la novia, porque la boda no es acá en la tierra. La boda va a ser en el cielo. Las bodas del Cordero es lo que Dios está preparando para nosotros. Ahora usted es la novia, pero después de que nos vayamos, vamos a ser la esposa. Amén. Ahora, ¿quién va a ser el que dirija la ceremonia de las bodas? El mismo que dirigió la ceremonia de Adán y Eva, el Padre. Dios va a ser el que entregue a su hija, a su hijo. Entran a la casa del padre, y cuando la muchacha llegaba a la casa de los padres, ¿tú sabes qué hacían las ancianas? Las ancianas de ese tiempo, cuando llegaba la muchacha, comenzaban a bendecirlas y les decían: Dios los bendiga y les dé hijos en vez de hijas. Porque si les daba hijas, les estaba declarando que iban a tener muchas pérdidas en el camino. Entonces oraba para que tuvieran hijos, para que les fuera agregado siempre. Y le ponían un velo, y de allí en adelante la sentaban cerca del novio. Pero el novio no podía verle el rostro hasta que llegara el momento donde se hiciera la boda. Los familiares que estaban ahí comenzaban a tener una parte y a declarar bendiciones sobre los nuevos novios. Había gente que habían venido de diferentes lugares a celebrar la boda. Juan capítulo 2 y versículo 3. Después se celebraron unas bodas en Canaán de Galilea, y Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Voy terminando. Todo esto lo estudiamos, lo estudié, lo saqué, toda la cultura, pero hubo algo que no pude sacar. Hay una pregunta que me queda en el aire, que no me puedo contestar, al menos no por el momento. Mi pregunta es, mis queridos estudiantes de la palabra, hay una boda, hay un novio y hay una novia. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Si hay un novio, hay una boda y hay una novia, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Yo he predicado varias veces de este texto, y en la iglesia predicamos que las 10 vírgenes son la iglesia, pero no porque ahí me están hablando de una novia, entonces no pueden ser la iglesia. ¿Quién representará estas 10 vírgenes? ¿Serán que representan al pueblo de Israel, que va a ser invitado a que presencien la boda con su iglesia? Es decir, ¿o será que yo no soy la novia? Porque tiene que haber un novio y tienen que haber invitados. Dígale a la persona que está a la par: no se rompa la cabeza. Déjele ese trabajo al pastor y que algún día no lo diga en una prédica. Simplemente entienda la palabra. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? En que tú no sabes el día y la hora en que Cristo va a venir, pero tienes que estar preparado.
si las vírgenes representan la iglesia, o si las vírgenes representan otro grupo, o si representan a los judíos que creen que no creen en la historia bíblica, es que como tanto unos como los otros tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor. Tenemos que tener aceite, y aceite es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos lubrica. ¿Sabe por qué hay que lubricarnos? Porque hay relaciones difíciles con personas difíciles, y hay gente que necesita tener mucho aceite para no tener relaciones tan fuertes y rasgadas con estas otras personas. El aceite enciende las lámparas. Tenemos que estar en la luz de Dios caminando. Debemos tener el aceite del Espíritu Santo y las lámparas preparadas, porque no sabemos el día ni la hora, pero sí veremos la señal. Pregunto y termino. Póngase de pie. Les dije que hoy no iba a predicar. Me porté bien. Siempre predico. ¿Será que estás viendo las señales? ¿Será que estás viendo guerras y rumores de guerras? ¿Será que estás viendo padres que se levantan contra sus hijos y hijos que se levantan contra sus padres? ¿Será que se está multiplicando la maldad en la tierra? ¿Será que está habiendo un aumento de todo a través de la brujería, la hechicería? Todas estas cosas son señales. Señales de que el novio está pronto a llegar. Y usted tiene que estar con su aceite lleno. Como la reina Esther, preparándose con aceites y perfumes. Porque Cristo viene por una iglesia y por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Usted se imagina la satisfacción de estas novias? De saber que mientras que el novio estaba construyéndoles un apartamento, ellos lo único que tenían que hacer era echarse cosas para la carita, hacerse skincare constantemente, echándose perfumes, Carolina Herrera, todos los perfumes que usted use. No sé, ya se me olvidaron un montón de marcas. Echarse perfumitos. La mujer nada más echaba perfume, se hacía skincare, se hacía las uñas, se hacía las cejas, se hacía el pelo. Ella se preparaba para cuando ya el novio llegara. ¿Será que te preparas? Porque el novio está a punto de entrar a esta tierra. Sobre las nubes, dice la palabra, a llevar con él a todo aquel que esté listo y preparado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias por tu palabra, porque lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo bendigo esta palabra, yo bendigo esta parábola que nos diste para que entendiéramos que debemos estar listos y preparados. Señor, gracias porque tú nos daste señales. No podemos saber el día ni la hora, pero sí sabemos cuál es el tiempo. Y entendemos que estamos viviendo tiempos de peligro. Tiempos, Señor Jesucristo, que anuncian la venida de Cristo. Tiempos que anuncian que tú estás a la puerta. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida sacrificio vivo, fragante delante de tu presencia. Límpianos con tu presencia, límpianos cada día más con tu poder, Espíritu Santo. Prepáranos para este tiempo que viene, donde estaremos encontrándonos juntamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.